Hola, muy buenas tardes para todos. Les damos una cordialísima bienvenida a este segundo episodio de este programa denominado Viajes al Interior. Este programa hace parte del canal de YouTube Parceros por el Mundo y es un espacio creado únicamente para conversar, discutir, dialogar acerca de todos estos asuntos que nos suceden a los seres humanos constantemente y que suceden también en el mundo, en el planeta, en nuestras sociedades y que es importante poner sobre la mesa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a 260 millones de personas en el mundo y cerca del 40% de la población en Suecia y en Colombia. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud que evidencian una gran problemática que es importante discutir y poner sobre la mesa. Y también porque este es un término, un concepto, una palabra que solemos mal utilizar. Se trata de la ansiedad y como sabemos que este es un tema amplio, que es un tema donde hay mucha información, donde hay muchas preguntas, hemos decidido dedicar 2 programas a hablar sobre este tema. Bueno, sin más preámbulo, démosle la cordialísima bienvenida a nuestra invitada semanal, Luz Beatriz Orrego. Ella es coach, psicoterapeuta y especialista en docencia e investigación universitaria. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal está Medellín en este momento? Ay, muchas gracias, Dani. Delicioso, el clima está buenísimo. Ay, definitivamente, porque para los que no saben, pues este programa se emite desde Medellín y desde Estocolmo. Pero bueno, para empezar, me gustaría hablar un poco sobre estas cifras alarmantes que la Organización Mundial de la Salud ha lanzado. 260 millones de personas en el mundo padeciendo esta enfermedad. ¿Cómo podría uno definir qué es lo que está ocurriendo en la humanidad? Yo creo, Dani, que realmente es muy alarmante la cifra de la OMS. Yo creo que 260 millones de personas es una cifra desbordada. Y es desbordada, pero tiene una explicación. Mira, los papás y los abuelos nuestros, digamos que tenían una vida emocional mucho más tranquila y mucho más sana, porque no tenían un exceso de información como la que tenemos hoy en día por las redes, por los medios de comunicación social y demás. Estamos sobresaturados de información y muchas veces ese exceso de información es el que hace que el cerebro no lo pueda procesar, y al no poderlo procesar de una manera adecuada, pues lógicamente empieza a desencadenarnos las formas de lanzarnos las alertas, porque entre otras cosas todos los trastornos emocionales y todos los trastornos mentales, digamos que son alertas que va generando el cuerpo cuando se agobia y cuando se angustia y cuando nuestro cerebro no sabe procesar informaciones. Entonces es una cifra bastante desbordada y bastante alarmante, que frente a eso, pues digamos que la única forma de control es personal. O sea, cada uno se tiene que hacer responsable hasta cuánto va a asumir o no y hasta cuánto va a acumular o no en su cerebro cierta información. Nos pasa ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Hay personas que no habían desarrollado una ansiedad ni un estrés agudo, pero que ahora lo están padeciendo porque pues simplemente están muy al pendiente, hipervigilantes permanentemente de un exceso de información que la mayoría, un 60%, es falsa, no de buenas fuentes, ni de fuentes científicas ni mucho menos, pero que desafortunadamente nos tiene padeciendo trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y otro tipo de trastornos de carácter emocional. Bueno, otra cosa que también me parecía muy interesante cuando leí estos reportes es que el 40% de los habitantes de Suecia y de Colombia padecen la ansiedad. O sea, esto me parece interesante en el sentido de que son 2 culturas completamente distintas, con diferente economía, con diferente calidad de vida. ¿Cómo podría uno explicar estas cifras tan parecidas en ambos países? Pues yo creo, Dani, que acá no tendríamos ni siquiera que preocuparnos. Ese 40%, tanto en Suecia como en Colombia, lo que nos dice es que los problemas humanos transversalizan cualquier realidad social, económica, política, familiar, ¿cierto? El hombre por encima de cualquier condición. Obviamente Colombia tiene unas crisis muy fuertes a nivel económico, social, político, que quizás Suecia no tiene y que estoy segura que no tiene.
Sin embargo, mira que los padecimientos son los mismos. Y eso tiene una explicación. Si lo miramos desde la parte socioantropológica, podríamos decir que tiene una connotación directa con que los seres humanos somos seres en falta. Somos seres incompletos. Siempre estamos buscando qué o quién nos complete. Eso haría parte de la explicación. Pero también hay una realidad, y es que todos los seres humanos tenemos vacíos. Tenemos vacíos de carácter emocional. Y los vacíos y los miedos y los sustos y las emociones primarias que nosotros no logramos resarcir, que nosotros no logramos contener, que nosotros no logramos, digamos, tener en equilibrio, establecer bien, generarles un proceso homeostático, es lo que normalmente nos termina generando una crisis de ansiedad o depresión. Yo sé que si tú miras las cifras, por ejemplo, en el mundo, no es 40% Colombia, 40% Suecia, eso es una casualidad. Muy seguramente va a ser 40% Noruega, Holanda, y Perú, y Chile, y Ecuador, quizá un poco más altas dependiendo como de las situaciones que tengan, pero es real, son problemas humanos que son latentes, que se viven permanentemente y que hablan de nuestros vacíos éticos y emocionales y de nuestras carencias y de nuestras faltas y de todos los asuntos que no hemos logrado resolver de nuestra historia de vida. Exacto, yo creo que es importante, antes de dar continuidad con este tema, de puntualizar un poquito acerca de qué es esto de la ansiedad, porque yo creo que en la actualidad solemos utilizar este concepto para muchas cosas. Tenemos ansiedad de ver a la mamá, al papá, tenemos ansiedad de la fiesta, ansiedad del examen. Entonces, ¿cuál es realmente ese significado de la ansiedad? Y se podría definir esto como un problema de salud mental o más bien como un trastorno. Dani, sí, efectivamente la ansiedad, como tú lo mencionas, casi que se convirtió en la palabra de moda. Estoy ansiosa, entonces por eso como mucho. Estoy ansiosa porque voy de viaje, entonces no pude dormir. Realmente la ansiedad está considerada como un trastorno. El DSM-5, que es la escuela, el gran libro de psiquiatría de los Estados Unidos, lo que define es que somos ansiosos sí y solo sí. Es una disposición que está condicionada y continua durante más o menos 6 meses. O sea, de manera prolongada, durante 6 meses yo estoy sintiendo ansiedad. También me indica que la ansiedad no es una enfermedad mental, la ansiedad es un trastorno. Si yo parto o divido la palabra trastorno, pues torno viene de girar y tras viene hacia el lado contrario, ¿cierto? Y todo lo que gira hacia el lado contrario, entonces no está en sintonía conmigo. Cuando los seres humanos sentimos ansiedad, básicamente la sentimos porque no están equilibradas las 4 condiciones que tenemos las personas. Nosotros tenemos, yo lo llamo en mis conferencias, las 4 patas de la cama o las 4 patas de la mesa. Y eso aquí hace referencia a que nosotros somos salud física, salud mental, salud emocional y salud espiritual. Si una de esas 4 condiciones está en desequilibrio, entonces nosotros nos desajustamos y ese desajuste nos puede producir un trastorno de ansiedad generalizada con todas las consecuencias, con todos los síntomas que más adelante vamos a ver, porque seguramente me vas a preguntar sobre ellos, pero que me indican que algo está desarmonizado, desintonizado, que no estoy equilibrado, que algo no está fluyendo, que tengo que hacerle renuncias a algo, porque también la ansiedad me implica hacerle renuncias, soltar, desapegarme, empezar a generar otros hábitos de vida saludable y demás. Entonces, condiciones: 1, que dure por lo menos 6 meses. 2, que esos 6 meses la sienta de manera continua. 3, que tenga síntomas físicos o síntomas emocionales o ambos. Y 4, muy importante, que me esté generando, además de ese tipo de desequilibrio, una baja en mi calidad de vida. Y entonces, cuando hablamos o cuando uno escucha ese término de ansiedad generalizada, que tú también lo mencionaste anteriormente, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué se refiere eso? Bueno, Dani, ansiedad generalizada, según la DSM-5, que es el gran libro de psiquiatría de los Estados Unidos, define que yo tengo ansiedad generalizada cuando cumplo 2 condiciones. Una prolongación en tiempo de máximo 6 meses.
Entonces yo siempre estoy angustiado, siempre estoy agobiado, siempre tengo pensamientos negativos y recurrentes de manera continua durante 6 meses o más. Y segundo, esa situación hace que yo tenga deterioro en el campo laboral, en el campo familiar, en el campo personal, en el campo social, es decir, mi vida se vuelve un desastre. Todas esas situaciones que interfieren de esa manera son lo que consideramos como ansiedad generalizada. Y tiene unas connotaciones particulares. De hecho, si uno descifra la palabra ansiedad, viene de ansiar. Ansiar es querer algo diferente. Y bien lo decíamos ahorita, es un trastorno de ansiedad porque yo quiero algo diferente, pero me estoy yendo para el lado izquierdo. Me estoy yendo para el lado contrario, es decir, estoy desarmonizado y desintonizado. Y esa sensación es irme hacia el futuro. Y normalmente me voy hacia qué futuro. No es un futuro bonito, no es un futuro esperanzador, sino que es un futuro catastrófico. Esas son las características para que uno pueda hablar de un trastorno del estado de ánimo, porque acuérdate que la ansiedad generalizada no está considerada como una enfermedad mental y con eso la gente tiene que poner mucho cuidado. Normalmente creen que es una enfermedad mental, no, es un trastorno del estado de ánimo. Es decir, generalmente estoy en una condición no apta para ser feliz. Entonces estoy aburrido, estoy angustiado, estoy agobiado, estoy asustado. Siempre estoy pensando cosas negativas, siempre estoy pensando que me voy a enfermar, que me va a dar el cáncer. Nos volvemos además hipervigilantes, entonces miro si me sale el lunar. Si es el lunar, entonces ya digo que es cancerígeno. Me reviso si tengo el tamaño de los senos igual, y entonces si el uno es más grande que el otro, que es lo que normalmente pasa, entonces digo que es un cáncer. Siempre estoy catastrofizando el futuro. Qué interesante. Y ahora contemos un poquito, porque uno se pregunta muchas veces, y entonces cuáles son las causas o cuáles son también las situaciones particulares que desencadenan toda esta serie de fenómenos de ansiedad. Uno podría decir que la ansiedad tiene también como unos inicios o tiene unas bases en la genética, o únicamente está entrelazado con todo este ámbito social, laboral, familiar. ¿Cómo podría uno decir que cuáles son las causas y cuáles son las situaciones que lo desencadenan? Sí, Dani, sí, tú tienes razón. Realmente las causas de la ansiedad generalizada sí están muy relacionadas con el ámbito social, familiar, económico, laboral, eso es cierto. Pero también es importante que la gente sepa que antes de ir a consultar por ansiedad generalizada, es importante tener algunos descartes, digamos, llamémoslo así, como descartar algunas situaciones a nivel físico. Por ejemplo, este encierro con el tema de la pandemia nos ha producido un bajonazo en la vitamina D, que es la que recibimos de los rayos del sol. Entonces, cuando yo no tengo vitamina D, obviamente tengo menos serotonina y obviamente estoy menos feliz, y menos alegre, y menos entusiasta, y menos animado. Si tengo, por ejemplo, un antecedente familiar que hay que revisarlo muy bien, de hipoglicemia, hipertiroidismo, es muy probable que yo también lo tenga. Entonces es importante solicitar al médico nuestro unos exámenes de laboratorio para descartar estas situaciones. Problemas hormonales, por ejemplo, yo en este caso estoy viviendo un proceso de algunas situaciones que se parecen mucho a los síntomas de la ansiedad, que sé que no es ansiedad, pero que están relacionados con los procesos hormonales. Cuando llegamos a la pubertad, a la adolescencia, en mi caso a la premenopausia, las mujeres que están empezando a afrontar la menopausia, pues lógicamente están más propensas a sufrir unos síntomas que son bastante desagradables y que se pueden comparar mucho con temas de ansiedad generalizada. Causas, pues no, las causas básicamente son muchísimas, el listado sería gigante. Pero es importante definir que una mala historia de vida, con muchas presiones de niño, donde vimos episodios de violencia intrafamiliar, donde vimos episodios de violencia física o psicológica, episodios, por ejemplo, donde nos pusieron etiquetas, nos hicieron bullying en la escuela, en el colegio, en la universidad, pueden terminar desatando una crisis de ansiedad generalizada.
También lo podemos ver a nivel económico, cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos un mal jefe, unos malos compañeros, un ambiente laboral pesado o no pesado. Puede que sea un buen ambiente laboral, pero desafortunadamente tenemos muchas presiones laborales, hay muchas exigencias laborales. También eso hace que se nos pueda desatar una ansiedad generalizada. Una mala pareja, pues hoy en día la llaman la tóxica o el tóxico. Yo difiero un poco de eso, yo prefiero llamarlo un apego dañino, un apego nocivo. Y ese tipo de parejas disfuncionales o de amores enfermos, narcóticos, son lo que a veces también nos puede llegar a generar un problema de ansiedad. Antes que cualquier cosa, yo creo que la ansiedad es una invitada especial. Yo creo que la ansiedad es una mensajera. Y esa mensajera siempre nos va a estar diciendo que algo no está bien, que algo no está funcionando, que hay algo a lo que le tenemos que hacer una renuncia. A un mal amor, a una mala pareja, a unos malos hijos, a un mal trabajo, a un trabajo mal remunerado donde nos exigen demasiado, a una familia insana, a unas situaciones de nuestra vida particular insanas, como por ejemplo los estilos de vida saludables que no terminan siendo tan saludables. Entonces, si yo no me hidrato, si yo llevo una vida sedentaria, si yo no hago ejercicio, si yo no respiro bien, respiración consciente, si yo vivo muy acelerado, si los ritmos de mi vida son terribles, si no me cuido, si no duermo bien, cualquiera de esas situaciones me va a producir un estado de desequilibrio, y en ese estado de desequilibrio obviamente puede aparecer de manera muy propensa la ansiedad generalizada. Entonces, en este aspecto, cuando empezamos a escuchar a estas personas que padecen ansiedad y que dicen que se sienten mal, que tienen una sintomatología extremadamente dolorosa, ¿podríamos decir que esto es real o que esto hace parte de su propia ansiedad? Y otra pregunta ahí también en relación directa con esto: ¿es posible vivir sin ansiedad teniendo en cuenta que vivimos constantemente con presiones laborales, familiares, sentimentales, sociales? No, Dani, mira, realmente los síntomas no son dolorosos, pero son bastante desagradables y bastante incómodos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos ansiedad? Pues como para que la gente nos entienda y los que la han vivido lo identifiquen. Yo me asusto, genero pensamientos recurrentes de carácter negativo. Entonces todos los días estoy pensando en catástrofes, en muertes, en que me va a pasar algo horrible, en que los días van a ser tenaces, en que las crisis son aterradoras. Todo lo que esté relacionado con muerte, enfermedad, catástrofe, etcétera, es lo que piensa generalmente una persona ansiosa. ¿Cierto? Si partimos de ese hecho de que yo siempre estoy asustado, tengo momentos o picos como una montaña rusa en las que me puedo asustar más. En el momento que me puedo asustar más, le genero una alerta al cuerpo. Entonces el cuerpo se siente en peligro. Nuestro cerebro manda la señal de que estamos en peligro y que necesitamos huir o atacar. Como necesitamos huir o atacar, entonces inmediatamente hay un despliegue de adrenalina en el cuerpo. Ese exceso de adrenalina que me produce una cantidad de síntomas que ahorita los vamos a ver, y son esos síntomas los que se hacen muy asustadores. O sea, casi siempre la gente termina en un servicio de emergencias porque los síntomas se parecen mucho a un infarto, porque los síntomas se parecen mucho a una úlcera gástrica, porque me compromete el sistema muscular, el sistema nervioso autónomo, porque me compromete todo el sistema metabólico. Entonces obviamente como uno se asusta, pues obviamente quiere correr al servicio de emergencias, y no en vano en el servicio de emergencias te hacen una prueba de un electrocardiograma y casi siempre sale negativo, porque también es importante resaltar que según la OMS nadie se ha muerto hasta el momento por un ataque de pánico, nadie se ha muerto por ansiedad generalizada. Solamente que, como vuelvo y repito, los síntomas son tan asustadores y tan desagradables, pues obviamente se tienden a confundir. Y la otra pregunta, que si uno puede vivir sin ansiedad, sí. Uno tendría que aprender a identificar cuál es el estresor y cortarlo de raíz.
Es decir, si mi estresor es una mala relación de pareja, o voy a terapia de pareja y hago que funcione la relación, o suelto la relación. Por eso siempre que hablamos de ansiedad estamos generalmente hablando también de renuncia, de voltear, de trasladar, de cambiar, de modificar. Y mira que esas palabras van muy asociadas a lo que es la ansiedad. Ansiedad viene de ansiar. Ansiar es querer algo diferente, algo que sí entre en sintonía conmigo y que ahorita no está funcionando, pero que necesito que funcione. Sí. En ese sentido, entonces sí podríamos vivir sin ansiedad, si pudiéramos aprender a controlarnos, a respirar, a estar más tranquilos, a llevar una vida más calmada, con menos presiones de tipo económico, porque es que yo también siento que las familias se endeudan mucho, siento que la economía familiar es muy mal administrada, no hay gerencia familiar para la economía, nos desbordamos en tener muchas cosas y eso hace que esas exigencias a veces no podamos cumplir y ese no cumplir nos vaya terminando pues en una crisis de ansiedad. En eso hay una gran verdad, y es que para poder tratar este tema hay que entender que realmente lo padecemos, que realmente lo tenemos. Y por eso es importante esta pregunta que viene a continuación, y ¿es posible que uno confunda este tema de la ansiedad con algunos síntomas físicos, con enfermedades físicas? Claro, es supremamente importante que antes de considerar que tenemos ansiedad generalizada, pues yo creo que es una responsabilidad personal ir a nuestro sistema de salud y descartar lo que decíamos ahorita, que no tengamos hipoglicemia, que no tengamos hipertiroidismo, que no sea un problema por falta de vitamina D, que no sea un problema hormonal, que nos está generando pues todos estos síntomas. Es muy importante hacernos exámenes de laboratorios que le mandan a uno, exámenes de sangre, una curva de glicemia y unos exámenes que el médico de cabecera considere importantes para descartar que haya un episodio o un trastorno de ansiedad generalizada. En ese sentido, pues es nuestra responsabilidad, lo decía ahora, visitar a nuestro médico de cabecera, pero también es muy importante no automedicarse. Siempre nos estamos acostumbrando a la automedicación y eso para este tipo de casos es perverso. Qué importante ese apunte, porque claro, cada etapa de la vida tiene sus propias situaciones y por eso es tan importante no automedicarse, no pretender tener una cosa cuando en realidad, por ejemplo, podría ser este tema de la ansiedad, que es delicado y que necesita obviamente un terapeuta o una persona experta en este tema. Entonces, mucho cuidado con toda esta información que les estamos brindando para que no se automediquen más, que puede ser bastante peligroso. Bueno, ahora sí me parece importante que entonces, después de haber tenido esta discusión alrededor de la ansiedad, hablemos un poco sobre los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Yo sé que cada persona es completamente distinta a otra, pero ¿cuáles podrían ser esa conceptualización de los síntomas frecuentes de una persona que padece ansiedad? Sí, efectivamente, los síntomas como que los podemos dividir en 3 categorías. Mira, una categoría tiene que ver con los síntomas del sistema nervioso como tal, otro tiene que ver con los síntomas del sistema muscular, por eso sentimos tantos dolores en el cuerpo, tantos calambres, hormigueo, etc. Y la tercera parte la tendríamos que mirar en la parte del estómago. Acá se concentran todas las emociones humanas, entonces la parte metabólica es supremamente importante. Pero como son tantos síntomas, entonces yo me voy a atrever a leerlos porque yo hice una lista gigante de todos los que encontré en mi búsqueda, más los que aparecen en este libro de psiquiatría para poder considerar que esto es de verdad un trastorno de ansiedad. Entonces, síntomas relacionados con el sistema nervioso autónomo y el sistema muscular. Tenemos el corazón se acelera y hay taquicardia. Y estamos hablando, ojo, de más de 150 pulsaciones. No estamos hablando de un corazón detenido, un corazón que va a un ritmo muy acelerado, ¿cierto? Y que es casi incontrolable. Dolor en el pecho, que puede irradiar en los brazos. Generalmente cuando irradia sobre el brazo izquierdo es donde llamamos al servicio de emergencias porque consideramos que estamos padeciendo
un infarto, pero realmente es un ataque de pánico. Tenemos sensación de ahogo, boca seca, deshidratación, mareo, zumbido o ruido en los oídos, dificultad para tragar, hormigueo y adormecimiento en las manos y en los pies, extremidades inferiores, extremidades superiores. Los ojos se pueden irritar, la visión se puede hacer borrosa. Puedo tener temblores involuntarios, sobre todo esta parte del ojo, el párpado empieza como, creo que algunas personas lo han sentido, empieza como a brincarles, ¿cierto? También puedo tener ese mismo tipo de dolores o de temblores en las manos y en los pies. Y hay otros, como lo decía ahorita, de corte más metabólico, que tiene que ver con colitis, náuseas, diarreas, distensión abdominal, dolores y punzadas en el estómago, cólicos, etc. Y lógicamente otros que son más de corte ya no físico, sino emocionales, es que me siento confundido, nervioso, asustado, despersonalizado, como que no me hallo, como que este no es mi lugar, este no es mi espacio. Acá en Colombia, no sé en otras partes del mundo, pero acá en Colombia decimos, me provoca salir corriendo. Esa es una sintomatología casi que obvia de las personas que están padeciendo un trastorno de ansiedad. Exacto, en esa lista hay muchos síntomas físicos, pero yo creo que también de alguna forma uno más o menos se conoce y uno más o menos puede identificar hasta qué punto puede ser ansiedad o hasta qué punto realmente es una situación física únicamente, porque como tú bien lo mencionabas, hay muchos aspectos psicológicos y emocionales que están a la par de esas situaciones físicas que se pueden presentar, entonces uno ya ahí puede hacer una correlación y puede quizás visitar a un psicólogo o contarle a su médico de cabecera qué es lo que está pasando, a ver si ese problema sintomático y físico corporal tiene relación directa con esa situación psicológica que está sucediendo en el momento. Sí, Dani, indiscutiblemente yo creo que todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y es conocernos el cuerpo, conocer cuáles son nuestros antecedentes familiares y cómo está nuestra historia clínica, cuáles han sido como los padecimientos que en el transcurso de la vida hemos tenido para descartar que efectivamente sea un tema físico o más un tema emocional. Realmente un ataque de pánico se parece mucho a un infarto, sin que necesariamente lo sea. Pero si yo tengo antecedentes familiares de problemas cardíacos, lo primero que tengo que hacer es descartar ese asunto. Y ojo, porque también hay muchas personas que son casi que adictas a buscar información en redes y en medios, en Google y demás, y se automedican, como lo decíamos ahora, y empiezan a consumir ansiolíticos. Entonces van porque una amiga les dijo que le habían mandado fluoxetina, o escitalopram, o clonazepam, o ribotril, o entonces ya no puedo dormir, entonces voy y me tomo una trazadona, y resulta que con esto probablemente estoy haciendo más agudos los síntomas físicos que estoy experimentando con un ataque de pánico. Entonces es importante que tengamos como muy presente, primero, los antecedentes familiares para que descartemos un problema físico, y segundo, si es un tema emocional, pues que no nos automediquemos y que podamos de alguna manera visitar a un profesional de la salud mental sin entrar como en estas crisis de búsqueda excesiva de información sin sentido y a veces que le falta carácter científico. Me parece muy interesante y aquí reiteramos, cuidadito, ahora se van a buscar en Google cuáles son los ansiolíticos y se van a comprar los ansiolíticos, mucho cuidado, porque de verdad esto es un tema delicado, que no es un juego y no nos podemos, de nuevo reiteramos, automedicar. No, sí, tengan mucho cuidado, no se vayan a buscar un listado de ansiolíticos para tomar, porque los ansiolíticos generalmente son mandados por un profesional de la salud mental, y a la luz de los antecedentes físicos que ustedes puedan o no tener en su historia clínica. Y sobre todo porque recuerden que el ansiolítico no me cura el trastorno de ansiedad, me lo controla. Es decir, me controla los síntomas, pero la raíz de la ansiedad no me la va a curar nunca. De tal suerte que si yo dejo el ansiolítico, pues seguramente en un tiempo voy a regresar con la ansiedad, con el ataque de pánico y demás. Entonces digamos que es una medida a corto plazo y a corto y a mediano plazo,
pero no es una medida definitiva. Lo que sí es una medida definitiva es la terapia cognitivo-conductual. Ese tipo de procedimiento que sí tiene un ABC, ese tipo de procedimiento sí es el efectivo para cuando tenemos un trastorno de ansiedad. Y básicamente es importante porque me permite conocer las causas, conocer las situaciones que me desencadenan ansiedad y también tener medidas de control para ello. Demasiado delicado. Pero entonces me gustaría escuchar un poco ese tema del ABC porque es algo completamente novedoso, nunca lo había escuchado. ¿De qué se trata ese ABC? Sí, Dani, mira, el ABC es una estrategia que tiene la terapia cognitiva conductual. Digamos que esa corresponde como a la identificación de las causas que me desatan o me desencadenan la ansiedad. Ese nivel B es identificar yo cómo interpreto la realidad a la luz de ese trastorno que estoy sintiendo. Y la fase C es la fase de la cura, es decir, que tengo que generar como hábito de vida saludable, como el nuevo estilo de vida, como nuevo tipo de pensamiento. Porque lo que me enseña ese ABC de la terapia cognitiva conductual es que yo tenga pensamientos lógicos y ordenados frente a la realidad para no vivir catastrofizando el futuro, sino que pueda permanecer en el presente y en la realidad actual. Y sobre todo que en esa realidad actual pueda sentirme a salvo. Increíble, nunca lo había escuchado, muy interesante. Y eso solamente lo puede hacer un especialista, que le ayude a uno a orientarse sobre cuál es el problema, identificarlo y encontrar esas soluciones que obviamente me van a permitir tener una mejor calidad de vida. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la frecuencia y los episodios. Ojo acá, ¿con qué frecuencia se pueden tener trastornos de ansiedad y cuánto tiempo puede durar un episodio de ansiedad? Bueno, en cuanto a frecuencia de la ansiedad generalizada, bien lo decíamos ahorita, según la DSM-5, debe tener una frecuencia prolongada de 6 meses. Es decir, yo los síntomas los tengo de manera consecutiva durante 6 meses. Ahí sí puedo decir, tengo ansiedad generalizada. Y frente al otro que me pregunta sobre los episodios de ansiedad, los episodios de ansiedad realmente se convierten en crisis de pánico o ataques de pánico. Esos pueden durar más o menos entre 10 y máximo 20 minutos. Se reducen de manera rápida cuando yo he entrado ya a un proceso de terapia cognitiva conductual. Ya conozco mi cuerpo, ya no me resisto a los síntomas, sé que los tengo y de manera tranquila empiezo a hacer relajación y meditación y me doy cuenta que rápidamente los latidos del corazón se van reduciendo, la sudoración se va mermando, el hormigueo, entonces yo mismo lo puedo, digamos, autocontrolar o autorregular. Pero es muy importante aprender a hacer relajación y meditación para ello. Bueno, ahí hay algo muy interesante y es que, bueno, desde la experiencia, no solamente desde la expertise, sino desde la experiencia propia, también estás dando pues como todos estos comentarios y compartiendo tu conocimiento. Ahí mencionabas algo muy importante y muy interesante y es la meditación. Podríamos decir que esa podría ser una recomendación para estas personas que quizás sospechan que tienen ansiedad al escuchar pues como todas estas sintomatologías que pueden tener. Y además de la meditación, ¿cuáles otras recomendaciones podrías darle a todos estos que sospechan que tienen ansiedad? Sí, definitivamente la respiración diafragmática, esa respiración que se hace consciente, el descanso, la meditación y la relajación son 4 técnicas que ayudan enormemente a las personas con ansiedad generalizada. Además de eso, es importante que aprendan a hacer estiramientos, algo de ejercicio aeróbico, pero ojo, algo de ejercicio aeróbico me refiero a que no se va a sobrepasar 30 minutos. Porque cuando yo hago ejercicio aeróbico, los latidos del corazón se aceleran y mi cerebro puede interpretar que estoy padeciendo un ataque de pánico. Entonces es importante aprender a controlar el ejercicio también físico, sobre todo el ejercicio aeróbico. Aprender a consumir alimentos que no tengan azúcar, bajos en grasas, muy naturales, consumir mucha agua, no tomar bebidas colas, evitar al máximo la cafeína. Todo este tipo de situaciones me va a ayudar sin ninguna duda a controlar los ataques de pánico y obviamente el trastorno de ansiedad. Ay, Beatriz, muchísimas gracias por todos estos consejos. Yo creo que
A todos nos están sirviendo muchísimo, especialmente en esta época de pandemia, en esta época de incertidumbre, de pánico, de miedo, porque yo creo que una gran mayoría, o sea, de esos 260 millones de personas que padecen esta enfermedad en el mundo, son pocas con la cantidad de personas que estamos pasando por estrés, ansiedad, angustia permanente con todo este tema del COVID-19. Entonces te agradecemos muchísimo compartirnos todos esos conocimientos que tienes. Desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Puedes enviar un último mensaje y además de ese mensaje podrías compartirnos todos tus contactos para todas aquellas personas que quieran una cita contigo, que quieran una psicoterapia o que quieran talleres quizás empresariales que son tan populares en este momento. Cuéntanos un poco, mensaje y contactos. Claro, Dani, mira, mi mensaje sería básicamente, primero conózcanse el cuerpo, conozcan qué están viviendo, no nieguen sus emociones, no las nieguen. Si están teniendo un problema de pareja, un problema familiar, un problema laboral, si están teniendo muchísima exigencia a nivel personal, ocupacional, identifíquenlo y trabajen en ello. Casi siempre la ansiedad nos está hablando de renuncia, soltar, girar, cambiar, modificar, y eso tiene mucho que ver con que nosotros volvamos a encontrar nuestra propia sintonía y nuestra propia armonía. Por otro lado, sí me parece muy importante que no guardemos silencio. El silencio es un enemigo mortal para las personas que padecen de trastorno de ansiedad. Cuéntele a alguien, hable de estas situaciones con alguna persona y en la medida de lo posible busque una ayuda profesional. No se ponga a buscar información y tratamientos en Google. Busque información real, busque un profesional que le pueda ayudar y orientar. Y sobre todo, entienda que usted no está solo. Son 260 millones de personas en el mundo reconocidas por la OMS que padecen ansiedad, más la cantidad que deben estar guardando el silencio y sabiendo que tienen unos síntomas pero que no están diagnosticados. Entonces usted no está solo. Hay personas que le pueden ayudar en el tratamiento, hay personas que le pueden ayudar a tener mejor calidad de vida, hay personas que lo pueden escuchar y lo más importante de todo es que usted empiece a ponerle, digamos, un poco de sentido a la ansiedad. ¿Para qué? Para que usted encuentre la libertad. Porque finalmente la ansiedad aprisiona, encierra, agobia, enferma, daña la calidad de vida. Entonces lo importante es que usted vuelva a encontrarse en libertad. Pero para encontrarse en libertad también tiene que asumir la responsabilidad de contar, de hablarlo, de buscar la ayuda y de saber que no está solo, ni es la única persona que padece ansiedad generalizada. Y que si usted asume un tratamiento, muy prontamente va a volver a encontrarse en plena libertad y en plena paz. Me preguntas también mis números de contacto. Entonces, bueno, a mí me encuentran en mi correo electrónico como lubeorrego, lube de Luz Beatriz, lubeorrego@hotmail.com, y me encuentran en Facebook como Luz Beatriz Orrego Flores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Esperamos que este programa haya sido de interés para todos ustedes. Recuerden que vamos a tener una segunda parte que vendrá la próxima semana para que no se la pierdan, con mucho más contenido, conceptualización, muchos más consejos de nuestra expertísima invitada. Y agradecemos finalmente a nuestro diseñador, Juan José Areiza, que siempre nos ayuda con los diseños y con la edición de estos videos. Gracias a Juan José y gracias a todos ustedes por vernos. Y no se pierdan el próximo programa. Recuerden comentar, sugerir, contarnos qué programas posiblemente podríamos tener en el futuro. Y siempre los vamos a leer y los vamos a escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Chao, Beatriz. Chao.